Tu comida. En el nombre de Jesús, amén. Bien, espero que hayan pensado en alguien y creo que le hablan a alguien. Bien, ¿me pueden apoyar por favor abriendo Juan 6? Hoy vamos a revisar ese pasaje donde Jesús camina sobre el agua y bueno, pues me ayudaría mucho que lo tengan abierto en su Biblia. Bueno, ya, es que me siento más cómoda así. Ok, bueno, ya lo tienen abierto, ¿verdad? Es Juan 6 del 16 al 21. Ese es el que vamos a estar revisando. Si alguien me puede apoyar a leerlo, por favor. Sí. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo: soy yo, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Muchas gracias. Bien, entonces ahora sí, me gustaría primero vamos a situarnos en ese lugar en el que estaba pasando todo eso. Estamos hablando de un lago, en realidad no es un mar. El mar de Galilea era más bien un lago que se llama el lago de Genesaret, que estaba en medio de varias montañas. Entonces, ahí es donde la historia se está desenvolviendo. Ellos salen, acaban de pasar la alimentación de los 5,000. Yo creo que muchos de ustedes recuerdan o han leído eso en la Biblia, que es precisamente cuando Dios multiplica la comida a toda la gente que está comiendo o que alimenta después de que lo están siguiendo. Y esto sucede en Tiberias, ahí en esa orillita de un mar pesquero, de un lago pesquero, donde sucede este milagro. Pasando esto al atardecer, pues yo me imagino que han de haber comido ahí como por las 5 o las 4 y han de haber terminado como ahí de las 6 de la tarde. Y entonces les dice a sus discípulos: oigan, bueno, pues vamos, súbanse a la barca y váyanse a la otra ribera. En los pasajes paralelos, en uno dice que a Capernaum y en otro dice que a Betsaida, ¿no? Pero estaban muy cerca el uno del otro y muy probablemente los estudiosos dicen que bajaron por Betsaida porque el lago estaba un poco más abajo en ese entonces y de ahí se fueron hacia Capernaum. Bueno, entonces esto es un detalle relevante. El punto es que les da la indicación, les dice: váyanse por favor del otro lado y ahorita los alcanzo. Y ellos suben a la barca y se mueven. En este trayecto, pues en realidad, para que ustedes conozcan, el lago de Genesaret de largo, así lo largo, ha de medir, o más bien mide, 21 kilómetros de distancia. Y de ancho mide más o menos como 12 kilómetros de distancia. Esas es más o menos las dimensiones del lago. Lo más profundo que puede estar el lago son 40 metros para abajo, que no es poquito, y la distancia media de profundidad es como unos 25 metros. Entonces, bueno, más o menos para que se den una idea de cómo funciona, el lago, que se encuentra en medio de las montañas, como les decía hace un momento, tiene ciertamente algunas ventiscas en verano. En verano vienen unos vientos súper fuertes, así fuertes, que levantan olas hasta de 2 metros de distancia, de alto, y son muy cortas de duración. Y hay otras tormentas, o bueno, no son tormentas, ventiscas, que también elevan así olas súper altas, pero son bien duraderas, así duran mucho, eso es en invierno. Entonces pongan atención porque al final les voy a preguntar si era verano o era invierno. No. Entonces, pasa el tiempo y entonces, hablando sobre el lago, les hablaba como la distancia que hay de Tiberias, que estaba en una de las orillitas del lago, a Capernaum, que era el destino final de los discípulos. Hay aproximadamente como unos 16 kilómetros en carretera que se recorren fácilmente en 17 minutos en carro, 3 horas a pie,
Y en canoa o barca seguramente se han de haber hecho a lo mejor 1 hora. Esa era la distancia que debían de hacerse. Pero ahora sí vamos a hablar sobre lo que está pasando. Soy buena cuentacuentos, ¿verdad? Ahora les voy a decir lo que realmente, o más bien no lo que realmente, lo que estaba pasando en ese momento. Todo empieza en el momento en el que Jesús les da una orden. Jesús les dice, váyanse para el lago, para el otro lado de la ribera. Ahí empieza todo. Y yo creo que muchos de nosotros nos podemos identificar en momentos en los que Jesús nos ha dado algún objetivo, algo que tenemos que hacer. Y puede ser lo que sea. Si ustedes dicen, a mí nunca me ha hablado, yo no, la verdad no, nunca me ha dado un objetivo, pues abran la Biblia y ahí vienen un montón, ¿no? Ahí está solo el ser honesto, el ser leal, el trabajar bien, el hacer bien tu trabajo, etc. Hay muchas cosas, muchas que vienen en la Biblia que son objetivos que Dios nos ha dado. En este caso, y pueden pensar cualquier objetivo, en este caso estamos hablando de que solo iban a cruzar la ribera, no es como que fueran a sacar un demonio de una persona, ¿no? Iban a cruzarse la ribera, eso era todo. Así que pueden pensar desde un objetivo muy pequeñito hasta cosas muy grandes en su vida, ¿no? Que Dios les haya mandado a hacer o que nos ha mandado a hacer a todos nosotros. Entonces, bueno, uno les da ese objetivo, eso es lo primero que pasa. Lo segundo que pasa es que empiezan a entrar en problemas. ¿Por qué sabemos que entra en problemas? Leyeron en el versículo 19 que dice precisamente cómo Jesús, cómo empezaron a ver unos vientos así horribles, ¿no? Contrarios. Y aquí es un dato muy curioso y les daba todos estos datos inicialmente, porque en realidad ahí habla acerca de que llevaban 25 o 30 estadios recorridos. ¿Qué son estadios? Los estadios es una medida bíblica que más o menos ha de ser, bueno, son como unos puntos, no sé qué, 2 kilómetros, pero haciendo el cálculo, habían recorrido entre 5 y 6 kilómetros de distancia. Era todo lo que llevaban recorrido. Ay, perdón, 0.2 metros, algo así. Bueno, pero el punto es que llevaban recorridos 5 o 6 kilómetros de distancia. La distancia era de 16, ¿se acuerdan? Más o menos 16 kilómetros. O sea, llevaban apenas una tercera parte. Y después es importante que sepan que llevaban solo una tercera parte por el siguiente dato. Ahí dice que a la cuarta vigilia Jesús vino a buscarlos. Y esto, las vigilias también es una medida que la Biblia nos da para conocer. Y allí, y si no viene allí en Juan, viene en algún pasaje paralelo, perdonen. Entonces en la cuarta vigilia Jesús se acerca. Si ustedes conocen la medida de las vigilias, más o menos para la cuarta vigilia deberían de haber sido las 3 de la mañana, más de las 3 de la mañana. Es decir, ellos se fueron como siendo benevolentes con ellos, se fueron a las 9 de la noche y estaban a las 3 de la mañana todavía a mitad del lago, una tercera parte del lago y luchando contra el viento. O sea, llevaban yo creo que más de 6 horas peleándose con el viento. Lo cual es horrible, ¿no? Y ellos siendo pescadores, es decir, tenían cierto conocimiento sobre cómo manejar un bote, ¿no? Cómo manejar una barca. Y además de eso, también tenían en cuenta y también sabían que el lago de Genazaret y todo esto que yo les dije, de que en invierno y en verano, ellos sabían todo esto por completo. Ellos lo manejaban, eran pescadores, vivían por ahí. Ellos sabían perfectamente cómo funcionaba. Lo cual, esta historia nos ayuda ahorita lo vamos a traer a nuestra vida y nos vamos a dar cuenta de muchas cosas muy interesantes que al menos a mi vida hablaron grandemente. Estando ellos en problemas, que les decía hace rato que lo segundo que pasa después de que Jesús nos da o Dios nos da un objetivo, lo segundo que pasa es que estamos en problemas. Nos encontramos con un montón de dificultades en el camino, un montón. Ellos llevaban 6 horas peleándose con el viento o más. Nosotros podemos pasar años peleando en una sola situación, peleando contra algo que necesitamos cubrir, contra un objetivo que queremos llegar a cubrir, pero no podemos. Y aunque sea algo bueno, aunque sea algo que incluso Dios nos ha mandado a hacer, ¿todos me escuchan allá atrás? ¿O si es necesario el micrófono? Sí es necesario, creo. Sí es necesario. ¿Ah, sí? Perdón. Ok, entonces, en realidad, para estos momentos en los que nos damos cuenta de que este grupo de discípulos estaba adentro, tenían las habilidades para manejar el bote, sabían cómo hacerlo y llevaban ahí 6 horas atorados o más.
Nosotros en nuestra vida cruzamos con un montón de problemas cuando queremos cubrir o cumplir con algo, ¿no? Puede ser cualquier cosa, inclusive ser feliz, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha atacado a lo mejor una tristeza muy profunda y no podemos salir de ello? Y Dios realmente no quiere vernos tristes, ¿no? Hay muchos versículos donde habla del gozo y de no tener miedo y demás, ¿no? Entonces, Dios nos da órdenes, todas esas son cosas que tenemos que cumplir y nos cruzamos con un montón de problemas. Podemos estar más de 6 horas navegando en el mar contra corriente, contra el viento, contra todo, y no podemos estar cumpliendo el objetivo. Entonces, eso es lo que sucede con ellos. Llevan allí seguramente ya agotados, así cansadísimos de estar nadando, porque revisé un artículo de un cuate que remó del Atlántico, lo atravesó, y este hombre, pobrecito, o sea, decía que se sentía como si estuviera en una lavadora todo el tiempo, adentro, ¿no? Como siendo la ropa que está en la lavadora, así, pum, 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 porque había muchas como olas, viento, y estaba horrible, ¿no? Y se tardó creo que 58 días en cruzar. Bueno, él sí es extremo, pero los discípulos llevaban, y llegó además con, creo que eran 20 kilos menos, o sea, llegó así como súper mal, pero bueno, cumplió su sueño. El punto es, los discípulos seguramente ya estaban súper agotados. Imagínense, más de 6 horas estar remando, pues los brazos, aunque hagas mucho ejercicio, seguramente ya te estarían doliendo, muy cansados, ya con hambre, ya hartos porque no pueden llegar y apenas llevan de una tercera parte y les faltan todavía 10 kilómetros y nada más no la arman. Y en ese proceso de repente ven a alguien caminando hacia acá, ¿no? Y seguramente todos entraron en pánico y soltaron sus cosas, soltaron los remos y todos de miren qué está pasando, ¿no? Y voltearon y ahí viene caminando alguien a la distancia y todos obviamente en ese momento han de haber entrado en un pánico, ¿no? En soltar. El miedo es una reacción natural que por cierto en la Biblia está escrito ahí cuando habla, dice tenían miedo, habla de hecho está escrito en un modo pasivo, es decir, es algo que les invade, es algo que ellos no controlan, es algo que llega y solo ¡fum!, los invade, es una reacción natural. Y entonces se sienten invadidos con ese temor y no saben qué hacer, se quedan paralizados y seguramente a nosotros nos ha pasado algo así en nuestra vida. Pero nos encontramos así, ellos se encuentran paralizados, viene Jesús caminando y les dice, no tengan miedo. No tengan miedo, tengan ánimo, soy yo. Y entonces todos los discípulos, bueno, no todos, pero algunos dijeron, ok, ¿no? En la barca. Sintieron seguramente mucha tranquilidad. Les dije al inicio que pensaran en alguien en quien confiaban. Y yo creo que cuando ustedes tienen algún conflicto en su vida y saben que esa persona en la que ustedes pensaron va a estar ahí o está ahí, como que de inmediato sienten cierta tranquilidad, ¿cierto? Es como de, bueno, pero está tal persona y seguro se va a acercar, seguro me va a ayudar. Bueno, eso es algo que los discípulos pudieron haber experimentado cuando Jesús venía caminando y dijo, soy yo, no tengan miedo. Porque obviamente la presencia misma de Dios, la única presencia, la solita presencia, nos da mucha paz y nos da tranquilidad. Saber que Él está a cargo y que Él manda es siempre algo que nos tranquiliza. Entonces, finalmente, vienen los discípulos, están los discípulos ahí un poco ya más calmados, y entonces uno de ellos, que no está tan calmado, le pregunta, oye, si tú realmente eres Jesús, o quien dice ser, entonces ve, dime que vaya a caminar, dime que vaya y que camine hacia ti. Y Jesús le dice, ven. Esa parte a mí me gusta mucho y de hecho me gusta más cuando se acerca a la barca porque está escrito en voz media. Los que han venido al instituto conocen que la voz media tiene una parte la ejecuta la persona que lo está diciendo y la otra parte es ejecutada por alguien más. ¿Y quién era ese alguien más? Obviamente no éramos nosotros, ni eran los discípulos. La otra parte es ejecutada por el Espíritu. El Espíritu fue quien lleva a Jesús hacia nosotros, aún si ellos no pidieron ayuda. ¿Ustedes ven por ahí escrito que ellos hayan pedido ayuda en ese momento? A ver si quieren revisen. Ahí tienen abierta la pista. ¿Encuentran que hayan pedido los discípulos ayuda? Que hayan dicho, y pidieron que Jesús viniera a ellos, ¿no? Y rogaron y oraron y le pidieron. ¿Verdad que no?
no aparece. A pesar de que nosotros no querramos ser ayudados o ni le pidamos ayuda o querramos hacerlo con nuestros propios recursos, aún así Él se acerca a nosotros. Aún así Él se acerca porque Él nos ama. Y Él nos ve y se conmueve y su corazón está como hinchado, así se conmueve por ayudarnos. Está presto, solícito y solo está esperando que digas, dime, ven, dime que vaya, dime que te ayude. Pero como no se lo decimos, Él solamente se acerca, hace presencia, Él está allí. A pesar de que no le pidamos ayuda, a pesar de que no le hayamos dicho por favor ayúdanos, Él solo se acerca, porque el Espíritu lo lleva hacia nosotros. Entonces ya estando cerca de la barca, es que pasa todo esto, y es que Pedro, como siempre impulsivo, se levanta y le dice, bueno, si tú realmente eres Jesús, entonces dime que vaya caminando contigo. Y realmente esa parte me conmueve mucho porque Jesús siempre está como dispuesto, o Dios está dispuesto a escuchar nuestros reclamos y nuestras dudas y nuestros momentos en los cuales le podamos decir, pues sí, la verdad no creo que tú seas Dios, ¿no? O lo que sea por lo que estemos pasando, Él siempre está dispuesto a escucharnos. Y Él lo escuchó con tanto amor y con tanta tranquilidad, y al final, como Él siempre ha estado bajo control de toda la situación, le dijo, ven pues, ¿no? Ven. Y entonces Pedro empieza a caminar, no dice cuánto caminó, solo camina y de repente como que ve toda la situación, ve toda la circunstancia y empieza a sentir como algo y solo se empieza a hundir, ¿no? Entonces, algo que yo entiendo, que yo entendía de esta, según la Biblia que se explica a sí misma, que precisamente en este momento en el que él estaba caminando él solo, porque Jesús dice más adelante que no tuvo fe, le dice, hombre de poca fe, no, o sea, no tuviste confianza en mí. Y yo lo que considero es que en ese momento él empezó a recordar, ¿no? Ok, ahí viene el viento, dude, o sea, hace no sé cuánto tiempo estaba 6 horas o más peleándome contra el viento, no lo logramos, apenas llevábamos una tercera parte del camino, o sea, bajo mis recursos y con mis circunstancias y como las cosas las veo, no voy a lograrlo. Y entonces empezó más a mirar a sí mismo con pues sí, a sus recursos, a su persona, a quién es él, a recordar a lo mejor todo lo que había vivido, y entonces empieza a hundirse, ¿no? Y bueno, ahí le voy a poner un poco de pausa para regresarme a esto. Bien, les decía hace ratito que todo empieza con lo primerito, que es un objetivo que Dios nos pone, ¿no? Y hablamos sobre este objetivo. Lo segundo que pasa más bien es que hay problemas para cumplir ese objetivo, y en este caso pues eran muchos problemas, pensando en que llevaban bien poquito tiempo, ¿no? Lo tercero que sucede después de eso es que nosotros entramos en conflicto, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, es lo que en realidad sucede. A lo mejor empezamos a buscarlo, ¿no? Y oramos, y empezamos a buscar que Él se acerque, pero en realidad, a lo mejor a veces nos cuesta trabajo encontrarlo, nos cuesta trabajo sentirnos escuchados. Y en ese momento empezamos a entrar en conflicto, porque empezamos a observar a lo mejor a recordar nuestros fracasos y las veces en cómo hemos fallado para cumplir X cosa, cualquier objetivo que nos pongamos. Hace rato les decía que puede ser tan simple como solo ser honesto, que en realidad no es nada simple. Y podemos estar caminando en ese camino de querer hacer las cosas para Él y de querer hacer las cosas bien y no lograrlo, y no lograrlo, y no lograrlo. Y entonces llega un momento en el que después de que hay problemas, empezamos solo a desconfiar de uno, ¿no? O sea, decir, no, es que realmente no lo voy a lograr, no lo puedo hacer, no voy a lograr. Y entonces empezamos a hundirnos y entramos en ese conflicto. Pero luego hay una parte muy hermosa en la cual nosotros reconocemos que le necesitamos, y es ahí donde realmente sucede el milagro, que es precisamente lo que le pasa a Pedro. Perdón. Cuando Pedro está en ese momento hundiéndose, recordando todo esto que les comentaba, y empieza solo como a hundirse, cuando ahí en ese momento en el que todo está viéndose gris, en el que
ve que va a perecer, que está por caerse, que está ya, este es mi último momento, en ese momento todo empieza a ser muy claro. Y lo que es claro es que lo necesito. Y entonces solo exclama, sálvame Señor, sálvame. Y es una orden además, ¿no? Está escrito de modo imperativo, entonces es como, hey, tú sálvame, ven y sálvame. Y Jesús, con todo su amor y con todo lo que Él está siempre dispuesto a hacer, se acerca a Él y lo levanta. No se ríe de Él, no se burló, no le dije, te lo dije, no le dijo nada, solo lo levanta, solo lo ayuda, solo ejerce un milagro. La palabra ahí que dice mano, que esté en su mano, porque eso está en Marcos, en realidad, Mateo, perdón. Ese es un pasaje paralelo al de Juan que leímos hace un momento. En el momento en el que lo sacan del agua, en el que extiende su mano, en realidad esa palabra es como una forma de simbolizar el poder de Dios, ¿no? Es la forma en la que Él extiende su poder, su gracia y lo levanta de eso que Él tenía un problema para hacerlo, ¿no? Pero es hasta el momento en el que Él reconoce que no puede solo. Es hasta el momento en el que Él reconoce que tiene necesidad de Dios, que lo necesita, que necesita que alguien más venga. Es hasta ese momento, el momento en el que realmente sucede el milagro, no antes. Antes solo tuvo problemas, antes, bueno, sí estuvo desesperado, se espantó, ¿no? Antes pasan muchas cosas, pero hasta el momento en el que reconoces que en realidad Dios está allí para ayudarte y que tú no puedes solo, es cuando viene el milagro y entonces lo saca del agua, o bueno, a lo mejor no estaba enteramente hundido, ¿no? Pero como sea, lo saca de ese problema. Porque yo creo que para todos nosotros significa algo muy diferente hundirse. Y en el momento en el que lo saca y Pedro se siente así, yo creo que ha de haber sentido increíble. Como todos nosotros hemos sentido cada vez que Dios nos ayuda en algo. Entonces, logra llegar a la barca y llegan a su objetivo. Así de fácil. Me gustaría ahora que pensemos un poco en nosotros respecto a lo que acabamos de escuchar de la palabra. Es decir, en nuestras vidas diarias, como les comentaba, seguramente tenemos objetivos que nos cuesta trabajo cumplir y que en ese trayecto en el que estamos tratando de cumplirlos, empezamos a luchar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y no logramos nada o logramos poco, o sentimos que no hay mucho avance. Y entonces en ese trayecto en el que estamos caminando, de repente ya hay la necesidad de, a lo mejor nos espantamos, entramos en pánico, luego empezamos a desconfiar y a decir no lo voy a lograr, todo esto no, nunca me sale nada bien, ¿no? Porque somos humanos y nos pasa. Y entonces después de eso reconocemos que lo necesitamos. Y algo práctico que me gustaría que ustedes puedan pues llevarse o trabajarlo con ustedes es precisamente como estos pasos, ¿no? Uno, tenemos un objetivo, entonces para empezar tendríamos que preguntarnos si sabemos qué hay que hacer o qué tenemos que hacer, porque a veces no tenemos ni idea, ¿no? De para dónde vamos o qué estamos haciendo o qué procede en esta situación. Si eso les está pasando, pues oren para buscar dirección, ¿no? Él siempre va a estar allí para decirles para dónde. Lo siguiente es que estamos empezando a hacerlo con nuestros recursos. Es humano, pasa y no solo este no es el único ejemplo en la Biblia en el que habla de ello, ¿no? Pero casi siempre empezamos a hacerlo con nuestros propios recursos, aunque sea algo bueno, ¿no? Lo queremos hacer con nuestros recursos, con nuestras formas, con nuestras habilidades y capacidades. Y no es malo, no es algo malo, simplemente así es como empiezan, ¿no? Si ustedes sienten que están luchando muchísimo en un problema que estén teniendo por cubrir o por cumplir o llegar al destino final y están viendo que le dan como que mucho y no hay avance, y no hay avance, y no hay avance, probablemente estemos en un momento en el que necesitamos reconocer que no puedo solo en esto y que es algo que Dios necesita intervenir de forma milagrosa. Y es algo que se habla pues con Él, ¿no? No es de otra forma. Entonces, bien, el paso siguiente por supuesto es que ya cumplieron el objetivo, ¿no? De lo que sea con lo que estén luchando en realidad.
Yo tengo un pequeño testimonio al respecto y me gustaría solo ilustrarlo en función de que sea mejor comprendido lo que acabo de decir. Y es precisamente un trabajo que tuve, en mi caso no fueron 6 horas, fueron como 6 años. Estuve trabajando en una clínica muchísimos años que fundé y la vi crecer y era como mi bebé. Y me costaba muchísimo trabajo entender muchas cosas, y gran parte de la razón por la que yo no me moví de ahí fue por miedo. Miedo que Dios toda la vida se la pasa diciendo que no tengamos. Inclusive en este ejemplo, ¿no? En la barca estaba pasándoles y les dijo no tengan miedo. En realidad una traducción, bueno, con permiso de la señora Reina Valeria, una mejor traducción podría ser ten coraje, sé valiente. Porque no es tanto que les digan no hagas, no es tanto que invalide el sentimiento de temor que puede él estar sintiendo, porque se siente uno así. Y si creemos que Dios está invalidando nuestros sentimientos, vamos a creer que no nos entiende, y no es cierto, no es así. Creo que lo mejor que podemos hacer es entenderlo como una orden que nos está dando. Nos está diciendo ten ánimo, ten coraje, sé valiente, ten ánimo. Y esto de ser coraje a mí me llena mucho, porque yo lo entiendo de esta forma. Él está a cargo y Él sabe por qué está diciendo que tengamos ánimo y tengamos coraje. Si Él no estuviera a cargo, pues mejor que ni dijera nada, ¿no? Pero nos dice ten coraje porque Él está a cargo y Él sabe y Él va a saber y lo resuelve. Es como si la persona en la que pensaron al inicio, que les pedí que pensaran en quién confiaban, o en quién confiaban, una de las personas que confiaran más. Sabemos que si esa persona te dice haz esto o entiéndelo así, o como que nos sentimos con esa ok, ¿no? Él sabe, entonces él sabe cómo se hace, o ella sabe cómo se hace, entonces vale, voy a hacer caso, ¿no? Bueno, algo así es lo que está pasando aquí. Él dice ten ánimo, ten coraje, porque yo estoy a cargo. Y es una orden. Entonces, de esa forma tendríamos que tomarlo. Y yo por mucho tiempo no me salí de ahí por miedo. Esa es la verdad. Aunque yo le hubiese querido y le di muchas justificaciones, no era ninguna de esas. A lo mejor un 10% era que sentía que tenía algo más que aprender ahí, pero el resto era puro miedo. Finalmente estuve luchando contra el viento como 6 años, hasta que en algún punto declaré a Dios rendida y chillando, y creo que hasta le marqué a Saúl en algún punto, aunque nunca hablamos de eso. Yo me tiré y le dije, Señor, yo ya no puedo con esto y necesito que tú hagas algo, y yo no puedo. O sea, aunque yo me he esforzado un montón en ser más organizada, y de verdad los objetivos financieros se estaban cubriendo y estaban súper bien, o sea, yo sentía que no, o sea, no voy a lograr porque no puedo hacerlo de esta forma, y entendí que no era algo que dependía de mí, que tenía que dejar de estarlo viendo como yo cómo lo puedo arreglar, ¿no? Hasta el momento en el que finalmente me humillé y le dije, ok, Señor, ya esto, ayúdame tú. Fue en el momento en el que el milagro sucedió, y el milagro es impresionante. O sea, yo creo que igual como Pedro se pudo haber sentido en ese momento. De repente ya estaba yo con mi colega favorita en un consultorio propio, trabajando, llegando pacientes de no sé dónde, porque Dios ha estado mandando como 4 al mes, como 4 a la semana, perdón, nuevos para mí. No sé ni cómo le hace, porque no tengo ni publicidad. No, en verdad es un testimonio, porque no depende de mí. O sea, no creo que Dios quiera esto para mí toda la vida, ¿verdad? O sea, yo creo que ya es como de, bueno, ya viste, ahora ponte las pilas, pero la verdad es que estos meses han sido como, wow, ¿no? O sea, no puede ser. Esto es impresionante. Todo salió barato, lo amueblé rápido, creo que no puse ni un peso. Me cayó un trabajo de reclutamiento, lo cubrí con todo eso que hicimos todo. Y no puse ni un peso de mi bolsa. O sea, Dios ha sido bien bueno conmigo. Y solo por no tenerle miedo, ¿no? A lo que era. Él estaba a cargo y no tenía que tener miedo.
Ay, bueno, para que entendieran este pequeño testimonio tendría que contarles un montón de cosas para que entendieran por qué esto realmente es un testimonio de Dios. Pero si en algún punto nos vemos y nos encontramos sentados ahí, yo me sentaré con gusto a contarles. Pero no es el momento de hacerlo en el púlpito. Finalmente, lo que yo quisiera es que ustedes lo vean en su propia vida de esta forma. Identifiquen si hay algo con lo que han estado luchando y que sientan que no hay avance y que por más que ustedes hacen no hay avance. Y entonces en ese momento lo que necesitamos es reconocer. Y a lo mejor ustedes me preguntarían, ¿y qué es reconocer? ¿No? O sea, ¿qué reconozco? O sea, sí, pues reconozco que no puedo, pero ¿qué reconozco? Eso es algo personal y yo no se los puedo decir porque es algo que requiere intimidad, requiere que ustedes se sienten con Dios. Y uno de los máximos niveles de intimidad en una relación interpersonal es hablar sobre los miedos que tenemos. Es de los máximos niveles de intimidad que puede haber en una relación interpersonal. Y no a cualquiera le contamos nuestros miedos, ¿verdad? A veces ni siquiera somos honestos con nosotros mismos. Como yo, durante todos esos años. Entonces, realmente creo que si ustedes se sientan con Dios y le exponen sus miedos y le hablan de corazón a corazón y le dicen cómo está pasando todo, seguramente les va a decir qué es lo que necesitan reconocer, como fue en mi caso, ¿no? ¿Qué necesitan reconocer? Y yo lo afirmo así porque tenemos un Dios vivo y Él está súper así emocionadísimo, así súper dispuesto, súper solícito, así solo esperando, me lo imagino así casi saltando, esperando a que tú le digas, ¿me ayudas? Y él diga, sí, ¿en qué? O sea, yo creo que así es Dios y está así con nosotros y está esperando que ustedes le acerquen y le digan, ¿qué necesito reconocer? Me está pasando esto, estoy luchando un montón, no logro llegar a la otra ribera, ya me cansé, ya me harté, ya me duelen los brazos, ya tengo hambre, estoy desesperado, cansado y necesito que me digas para dónde, ¿no? Y Él seguramente se va a acercar con ustedes a decirles qué necesitan reconocer, qué necesitan hacer y se va a acercar, porque Él ya está ahí, en realidad Él ya está ahí, hermanos, ya está ahí al lado de ustedes, en este preciso instante. Él está aquí con nosotros, Él está allí acercado, así como vimos que el verbo está escrito en voz media y que Él ya está ahí, ¿saben? Él ya está ahí a pesar de que no le pidamos la ayuda y que estemos luchando por nosotros mismos. Y lo único que necesitamos decirle es, invítame a caminar contigo. Lo cual, por cierto, Él ya hizo, ¿no? Ya dio su vida por nosotros, Él ya nos atrajo, Él ya lanzó sus lazos de amor, como dice Oseas. Él ya lo hizo, ya hizo su parte. La tuya solo es acercarte, la tuya solo es caminar hacia Él. Porque esa parte donde le dice ven, ese verbo, que ahí no es un verbo como tal, no está usado en la frase, en el enunciado como una frase, como un verbo, pero está escrito en voz media. Y de la misma forma, la parte suya ya está hecha. La parte que te corresponde a ti aún no está hecha, es algo que se tiene que hacer. Y bueno, el hermano Samuel decía que si ya acabaste de predicar que ya te calles, entonces ya me voy a callar. Pero, Señor, te doy muchas gracias porque te acercas a nosotros. Te doy muchas gracias porque a pesar de que somos muy necios de nuestra humanidad tal cual, a pesar de ello, tú siempre estás paradito al lado de nosotros, parado sobre las aguas, siendo tú maravilloso, siendo tú el milagroso ser que con sus palabras hizo el universo, siendo ese Señor que dice, no tengas miedo, ten coraje, y lo estás diciendo tú el que hizo el universo con sus palabras. ¿Qué tan fuerte y qué tan valioso y qué tan importante debería de ser escuchar ten coraje de tu voz? Y la podemos escuchar cada que podemos abrir tu palabra. Está escrito por todos lados. Que no tengamos miedo porque tú estás acá, porque tú hiciste el universo.
Señor, ayúdanos porque en ocasiones nos es muy complicado caminar, a pesar de que estemos buscándote y orando todo el tiempo, es muy complicado a veces llegar a esa intimidad en la cual reconozcamos cosas y entendamos otras. Dios, examina nuestro corazón y encuentra qué es lo que no anda bien y ayúdanos a caminar por donde sí debemos de caminar. Señor, ayúdanos en este tiempo a poder voltear a ti y decirte que nos invites a caminar contigo, a hacer nuestra parte, a darnos ese coraje de poder caminar, a tener confianza en ti, Señor. Te doy muchas gracias por esto que tú ministraste a mi corazón, por esto que tú hiciste en mi vida. Te doy muchas gracias y te suplico que en cualquier problema que estén teniendo mis hermanos, que en cualquier lucha que estén viviendo, ellos puedan ver que estás parado al lado de ellos y que tú estás esperando que les digas y que te pidan ayuda, porque estás ahí presto para ello. Te doy muchas gracias, Señor, y en el nombre de Cristo Jesús, pues aquí están mis hermanos y aquí estás tú con nosotros. Amén. Muchas gracias, hermano. Que Dios los